Alejandro, ¿tú crees que las empresas se están aprovechando de la situación por la que estamos pasando para contratar a gente y dar un sueldo menor al que antes pagaban normalmente? Yo creo que definitivamente sí. Yo creo que se están aprovechando de esta situación, de esta falta de trabajo para contratar con sueldos más bajos, ¿no? Por eso, independientemente de lo que esté pasando en estos momentos, siempre ha sido así. Pero bueno, creo que ese no es el tema que íbamos a tocar. Te lo contesté con mucho gusto, pero no es el tema que veníamos a tocar el día de hoy, ¿no? Quedamos que íbamos a hablar del ego como tal, ¿no? Ok, sí, de hecho en eso quedamos el capítulo pasado, el episodio pasado. Y bueno, ¿qué es el ego? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo has visto tú? Para ti, ¿qué es el ego? ¿O por qué quisieras hablar del ego en un capítulo, ¿no? ¿Qué se te hace importante? A lo mejor, ¿qué resaltas de él? Pues el ego, la definición de ego, pues es la valoración excesiva de sí mismo, ¿no? Pues con el simple hecho ya de tener una valoración excesiva, ya estás hablando de algo que puede ser nocivo, ¿no? Todo en exceso es malo. Hasta el agua en exceso es malo, ¿no? El agua te hidrata, pero si tomas en exceso te deshidrata, ¿no? Entonces yo creo que el ego afecta muchísimo. El ego afecta muchísimo en todos los sentidos. Si estamos hablando de negocios, te puedo asegurar que hay muchos negocios que no se han cerrado por el ego, ¿sí? El ego es muy cabrón. El ego, si no lo manejas bien, el ego te va a manejar a ti y te va a mandar al carajo. Todo lo que tú traigas en mente, todos los planes que tengas, si estás con el ego muy arriba, lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Que hablábamos de tener los pies sobre la tierra, hay que estar muy aterrizados para poder hacer las cosas bien, para pensar con mesura, ¿sí? Frías las cosas y te aseguro que con eso las cosas van a salir más rápido y van a fluir más sencillo, ¿no? Partiendo de esto que dices, o sea, creo que el ego también pues, se puede manifestar de diferentes maneras, ¿no? Dependiendo de tu edad incluso, o en qué puesto de trabajo estás, cuál es tu función dentro de una empresa o dentro del trabajo que estás desempeñando. Pero creo que tiene mucho que ver también con la edad, ¿no? Y me fijo en esto porque justo hay veces que me pasa a mí en mi trabajo que veo un tipo de egoísmo en una persona de mi edad más o menos, a un tipo de egoísmo en una persona quizá, no sé, de 40, 50 años, que refleja un tipo de egoísmo un poco más independiente, un poco más no necesito de nadie, cuando a lo mejor una persona de mi edad desempeña o da a entender un tipo de egoísmo que es ansioso, ¿no? Como un egoísmo en aislarse en sí mismo, en no hablar con nadie, en estar un poco triste a lo mejor. No sé, ¿tú crees que tenga algún tema así como generacional, por ejemplo? No, definitivamente es un tema generacional, ¿no? Para mí, digo, desde mi punto de vista, eso tiene que ver o afecta tremendamente el tema generacional, ¿no? Ahorita en casi cualquier industria tenemos tenemos tres generaciones que están conviviendo, trabajando juntas, ¿no? Los famosos baby boomers, la generación X, que es a la que pertenezco yo, y la generación Y, ¿no? O millennials, sí, como tú. Exacto. Y hay un abismo entre las tres tremenda. Y hay un choque, ¿no? Durísimo entre ellos. Sí, están bien cabrones los choques. Sí, es un choque muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte porque son tres etapas diferentes. Sí, y si lo quieres hablar de forma digital, estás hablando de la cuestión del brinco de lo análogo a lo digital. Sí, así rapidito. Los baby boomers, sus rasgos, por lo general son necios, no evolucionan, son de la vieja escuela, ¿no? Sí, hacen las cosas a su manera, ¿no? A su manera, creen que tienen la verdad absoluta y todo es como ellos quieren. Mi generación, que es la generación X, se tiene el ego, dicen que somos obsesivos por el éxito,
quizá tengan razón o tienen razón. ¿Te consideras así? No, la verdad no. Ok. Pero yo creo que de que tengo ego, todo el mundo tenemos ego, ¿no? Sí, totalmente. Hay que saberlo medir, hay que saberlo controlar, como todo, ¿no? Y tu generación, ¿no? La generación de ustedes es una generación totalmente distinta a las dos anteriores. Te lo digo, señor, yo creo que es una generación que ya es 100% digital. Creen que todo lo van a arreglar con la computadora, creen que todo es a través de las redes. Y no estoy muy de acuerdo con eso, no estoy muy de acuerdo con eso, pero lo respeto definitivamente y volvemos a lo mismo, aquí también hay ego, hay mucho ego. Sí, en todas las generaciones. En todas las generaciones hay ego, ¿no? Unos más, otros menos, pero yo creo que haciendo el ego, quitando el ego, se pudieran conjuntar estas tres generaciones y con el conocimiento y aportando cada una de estas tres generaciones hacia un mismo lado, pudiéramos crecer muchísimo y pudiéramos hacer el negocio o los negocios mucho más fáciles, mucho más rentables. Sí, totalmente de acuerdo. Pero, digo, en el dicho está muy fácil, ¿no? Y creo que, pues sí, obviamente cuando dejas el ego a un lado, y muchas veces nos lo dicen, deja tu ego a un lado, ¿no? Y verás cómo las cosas van a funcionar o cosas así. Sabemos que es muy difícil, ¿no? Porque cuando sientes este sentimiento, es algo que te abunda, ¿no? Y que pues, cambias tu temperamento, incluso te enojas o a lo mejor y puedes salirte de tus casillas, gritar maldiciones, lo que quieras, ¿no? O sea, ¿cómo le puedes hacer tú o cómo le has hecho tú dentro de tu empresa para poder este choque generacional, pues mitigarlo, ¿no? Hacerlo un poco más pequeño, hacerlo mucho más agradable y que las tres generaciones puedan trabajar en conjunto, ¿no? O sea, ¿cómo le haces? En la empresa en la que yo trabajo tengo ese tema, o esos temas, ¿no? Tengo ese tema de las tres generaciones. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le estamos haciendo? Se dice rápido, pero muchas veces hay que invertir la pirámide, ¿no? La pirámide en cuestión de jerarquías, ¿no? Es correcto. Ok. Sí, si lo ves como, a final de cuentas, como una pirámide. Sí. Sí. El jefe, el CEO, o el título nobiliario que le quieras poner, me vale madre, está arriba. Pues el de arriba nunca tiene contacto con el de abajo, o es mínimo. ¿Qué hacemos diferente o qué trato de hacer diferente? Es invierto la pirámide o invierto, si quieres verlo así, el organigrama. Yo trato platico con todo el mundo, pido opiniones de todo el mundo, sí, pero de absolutamente todo el mundo, ¿no? Desde la persona que nos hace el favor de apoyar en el aseo hasta la persona que está abajo de mí. Y eso nos ha ayudado, y eso me ha ayudado muchísimo a que el ambiente sea mucho más llevadero y todo el mundo estamos aprendiendo de todo. Y otra cosa que hacemos, que me ha ayudado muchísimo, es que rolamos a la gente, o nos rolamos. Eso está padre. No, eso es muy interesante. Sí. No, yo lo hago muy seguido. De hecho, ahorita estamos en ese proceso con un equipo nuevo. Rolamos a la gente. Al principio como que no les gusta, pero pues con todo respeto se joden y lo hacen, porque yo sé que es por el bien de la empresa y por el bien de ellos, ¿no? Sí, de esta manera creo que ese tema de la rotación pues hace que una persona no se case con lo que está haciendo, ¿no? Y que al mismo tiempo tenga empatía con las demás personas, en decir, pues, o sea, ahora me toca hacer el trabajo del otro y ahora sé lo que el otro pasa cuando está trabajando en este específico puesto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues qué interesante, porque creo que genera mucha empatía y hace que dejes a un lado tu ego y puedas ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Es correcto. Totalmente. Y así mides, así es como mido yo la disposición de la gente, ¿no? La gente que se pone renuente a hacer eso, es muy sencillo. La mando al carajo ya. Sí, es en serio, ¿no? Se va al carajo. Sí, porque quiere decir que no tiene la camiseta puesta, ¿no? Tiene el ego muy alto y no hay cabida para ese tipo de gente en mi empresa. Sí, digo que está muy bien. Digo, la verdad es que, o sea, creo que son, pues sí, situaciones o alternativas que tomas pues para poder hacer esto a un lado y para que las tres generaciones puedan convivir y que sobre todo el ego no te eche a perder la empresa, ¿no? Pero, por ejemplo, algo se me viene a la cabeza ahorita, ¿no? O sea, entro yo, un millennial, a una empresa familiar quizá, grande, ¿no? Y me toca convivir con mi jefe directo, que es una persona pues ya grande, entre Baby Boomer y Generación X. Digamos que es un Baby Boomer de los finales, ¿no? y pues es mi jefe directo y me pide hacer cosas que
que muchas veces yo tengo la respuesta a poder hacerlo mucho más efectivo, mucho más rápido, de una manera que sea mucho más visible para toda la empresa y que sea mucho más fácil poder hacer esos sistemas, procesos, etcétera. Pero me pide hacerlo de tal manera, ¿no? La manera que le ha funcionado los 40 años que lleva en la empresa esa persona. ¿Cómo podemos hacer para que en realidad pues esto me deje hacerlo, ¿no? Mira, como dices, se dice fácil, no es fácil. Pero esto que estamos hablando del ego y del tema generacional, aplica para empresas familiares y para empresas corporativas donde inclusive no se permiten familiares dentro de la empresa. ¿Sí? Siempre está el pinche ego. El ego, es en serio, el ego te va a hacer garras, cabrón, si no lo sabes administrar. ¿Sí? Y bueno, pues contestando a tu pregunta, sí es difícil. A mí me toca, lo vivo, si no diario, lo vivo seguido. Yo que tengo que trabajar con proveedores, que tengo que trabajar con clientes de todas las edades, me toca negociar con gente de tu generación o mayores a mí, y bueno, hay que crear una empatía. Si tú me haces esa pregunta de cómo hacerle con tu jefe para tratar de cambiarlo, pues te diría, darle por su lado, pero inteligentemente. ¿Sí? ¿Cómo? Hay que buscar la manera de cómo. ¿Sí? Si tú quieres hacer algo, tienes un proyecto, tienes una propuesta, y no te escuchan porque son necios, ¿sí? Porque creen que te vas a equivocar, es sencillito. Pídele permiso para equivocarte. Pídele permiso para equivocarte. ¿No me entiendes a qué me refiero? ¿Eh? Pues es un poco complicado. No. Jefe, vengo a decirle que la voy a cagar. Sí, pido permiso para cagarla. Quiero hacer esto. ¿Ya le estás dando su lugar? ¿Estás satisfaciendo ese ego que tiene? Sí, claro. ¿Le estás avisando? ¿Sí? Pero tú sabes en el fondo, o tú estás convencido de que lo que vas a hacer es por el bien de la empresa. Y así te va a dar la oportunidad, ¿sí? De hacer lo que tú consideras pertinente, y esperemos que el resultado no la cagues y que sea el correcto. Claro. Y así es una forma, ¿no? Es una forma de poder lograr lo que tú quieres, ¿no? Sí, de proponer algo, ¿no? De proponer algo. Sin imponer la idea, sino Exactamente. No es imponer, güey, porque imponer a Dios, ya estamos hablando otra vez, el ego está ahí presente. Totalmente. Entonces ya se perdió todo esa comunicación, se rompe el hilo de la comunicación. Ahora, en esta manera, o sea, de ser como insistentes, o llega un momento en el que, pues no sé, como que ya cállate, niño, o sea, no va a pasar, ¿sí me entiendes? O sea, sí, cállate, no va a pasar. Gracias, pásale. Hay que tener también como esa delicadeza, ¿no? Mira, hay que ser prudentemente insistente. No estés jode con lo mismo, ¿no? Sé prudente. Busca el momento adecuado para pedir las cosas. Sé prudente, pero insistente. Se dice fácil, no es fácil. Sí, hay que pero saberlo. eso lo vas a ir aprendiendo lo vamos aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo de hecho, por eso gané una cuenta que me costó 2 años, pero porque fui prudentemente insistente a través de correos electrónicos para llegarle a quien tenía que llegarle, porque yo sabía que la propuesta que tenía funcionaba. Y era buena. Fue buena y es buena porque sigue funcionando. Yo 5 años ya con ese negocio, trabajando con ellos, ¿no? Y ha jalado muy bien. Pero me tardé 2 años en cerrar esa cuenta. Sí. Entonces, aquí el ego creo que es la base de todo. Es la base de todo. El ego construye o destruye. Y digo, qué bueno que terminas con esto. O
sea, creo que hemos hablado de a veces lo que destruye el ego, ¿no? Lo que puede llegar a ser el ego cuando es malo, ¿no? O cuando la persona se siente pues muy valorizada por sí misma. Pero ¿en qué momentos puedes decir tú, su ego es bueno, güey? O sea, me gusta por su ego, ¿no? Porque existe, hay gente que dices, no, es bueno, tiene tanta seguridad que sí. Dices, puta, vente, güey, o sea, claro. Se la rifa, está bien, el ego, es que el ego, vuelvo a lo mismo del principio, el ego es bueno, nada más que todo con medida, nada con exceso. Sí, claro, totalmente. Entonces, es bien importante eso. Muy bien. Pues sí, la verdad es que qué interesante tema y muy delicado, ¿no? Porque hay que tener esa psicología de saber ser prudente, ser empático, desarrollar las medidas necesarias para que no exista ese choque generacional dentro de la empresa, todo esto, ¿no? Entonces, pues creo que es un muy buen tema, buenas reflexiones, y pues sería bueno que en otros capítulos lo vayamos viendo en tu empresa, cómo lo vas desarrollando y cómo ha surgido, ¿no? A lo mejor y problemas que has tenido que ver por estar rotando o por tener cosas así, y pues que nos vayas contando cómo va surgiendo todo esto del choque generacional dentro de tu empresa. No, con todo gusto. Vamos a tomar tu recomendación y pues vamos a, en el siguiente capítulo, tocarlo, ¿no? Totalmente. Vamos tocándolo poco a poquito. Pero ya por último es eso. Pues muchas gracias. Ese abismo que hay entre estas generaciones, no los vamos a poder unir mientras exista el ego. Totalmente de acuerdo. Ok. Pues bueno, esperemos podamos seguir platicando en otra cápsula, en otro episodio más de Poco Ortodoxo. Es correcto. Muchas gracias, Eugenio. Un saludo a Martín Ovalle, que no nos pudo acompañar desafortunadamente el día de hoy. Saludos, Martín. Bye, Martín.